Ahí lo tenemos a Nicolás y a Gonzalo porque tienen que sacarle la llanta de la rueda. Tenemos un problema con una de las ruedas de adelante. El problema es que la llanta parece que se... ¿Qué le pasó? Está deformada, o no sé si la llanta o la cubierta, pero por ahora cambió la cubierta. Sí, por ahora cambió la cubierta y bueno, ahí están tratando de arreglarlo. Dale, ahí. Aguantalo. Aguantalo. Guarda. Levanta un poco. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Empuja para abajo. Dale. Fuerza. Larga. Día 6 y acá estamos arreglando las ruedas de tango. Todavía seguimos teniendo problemas con una de ellas y después de que terminen ellos van a ir a una pileta que hay acá, una piscina de la ciudad, y estamos en este camping del que le contábamos que llegamos ayer, que es prácticamente gratis, solo hay que dejar una donación, pero bueno, ahí está la cajita para dejar la donación, pero acá tenemos electricidad, tenemos todo. Nos vinimos acá a mojarnos, en realidad eso, yo me voy a quedar un rato allá arreglando cosas y ellos van a disfrutar acá. Y ahí está Nico. Estamos en Nebraska. Esta es una pileta pública, te cobran $4 por persona. Si son más chicos, un poco menos, pero bueno, a Nico le cobran como un adulto. Sentado, Nico ahí, no sé, en la pila, ahí corriendo, subiendo la escalera corriendo. Ahí va. Y yo me voy al camión. Estoy trabajando en algunos videos y también organizando para mañana. Recién vamos a salir hacia South Dakota, hacia Mount Rushmore. Bueno, ahora le vamos a mostrar cómo hacemos la cama de Nico. O sea, cómo desarmamos la mesa para poder armarle la cama a Nico. Primero voy a doblar el mantel, que es de plástico y está bueno porque no se mancha, no hay que lavarlo, solo se le pasa un trapo y ya. Y para viajar hay que ser práctico. Este mantel, que ya está limpio, que lo limpié, se guarda aquí mismo. Y entonces saco la sábana de Nicolás. Voy a bajar la mesa, la voy a destrabar. Y la voy a bajar. Acá está la parte que hay que hacer fuerza, porque no baja. Ahora bajo. Entonces vamos a correr los respaldares que van a ser el colchón de la cama. Saco esto para allá. Vamos a armar entonces ya. Ponemos la sábana y se arma la cama de Nico. Acá tenemos unas mantitas. Bueno, la cama de Nico está armada. Falta poner las almohadas y los acolchados, que los tenemos ahí, pero básicamente es esto. Bueno, ahora vamos a armar la cama nuestra. Así que primero yo saco esta sábana, que se la pongo para no... porque si no se ensucia el colchón y no es fácil sacar la mugre. Después la acomodo. Entonces ahora doy vuelta a esto. Estiro bien la sábana. Bueno. Entonces ahora ponemos las almohadas.
acolchado. Y voilà. Y así se armó la cama. Entonces ahora tenemos las dos camas hechas, la cama nuestra y también tenemos la cama de Nico. Así está preparado para irnos a dormir.